de la presencia de Dios. Usted pone un niño a adorar y ellos se ponen a adorar a Dios, y es algo tan lindo ver un niño adorando a Dios. Y si un niño lo hace, usted que está más grandecito, pues también podría hacerlo. Amén, gloria a Dios. ¿Están contentos? Amén. ¿Están contentos? Saludos que tiene al lado ahí. Dígale, ¿sabe qué? Estamos en el mejor lugar, la casa del Señor. Dígale, esta es nuestra casa, en el cual nosotros disfrutamos de su presencia. Amén, gloria a Dios. Disponga su vasija, dígale, Padre, que mi vasija soporte información del cielo y que empiece a producir algo poderoso. El día de esos hablaba con Dios, un día atrás. Y hablando con Dios, ciertas cosas que pasan. Y yo le decía a Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa, Señor? Y Dios me mostraba algo que me sorprendió. De verdad que me sorprendió. Yo me ponía a ver como un lugar de mi casa, que pusimos una tierra ahí, pero al instante de yo ver esa parte, eso se convirtió como en un terreno muy amplio, muy grande, demasiado grande. Y no sé si usted tuvo la oportunidad de estar en el campo muy temprano, cuando va a salir el sol, ese nuevo amanecer, sí, que usted está como entre oscuro, pero a la vez el sol está saliendo y está saliendo fuerte. Tal vez hay un poco de neblina. Así podía yo mirar ese terreno, un terreno pero muy grande. Y podía ver una semilla que como que estaba partida hacia la mitad. Y yo no sé si usted ha visto un grano de café. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver un grano de café cuando empieza a reventar, como que se abre así y sale algo como blanquito, y es cuando empieza a salir así algo, cuando empieza a salir como el tallito así? Pude ver una semilla así y yo decía, Señor, ¿y qué con eso? Y veía así, y yo veía un terreno muy amplio, muy grande, y ese solazo que estaba saliendo así fuertísimo, y que, o sea, fue algo muy bonito en realidad. Y yo veía, y yo decía, Señor, ¿y qué con eso? Y me dice, ¿sabe qué? Era necesario que la semilla se pudriese para que pudiese nacer. Usted sabe que toda semilla antes de nacer tiene que pudrirse para que pueda nacer. Y yo veía esa semilla y se me quedó grabado, y todavía la tengo grabada aquí en mi cabeza. Podía ver unos con unos tallitos así, otros más grandes, otros estaban en semilla todavía. Y yo le decía, Señor, ¿pero qué con eso? Y me dice, era necesario que la semilla se pudriese para que puedan dar fruto. Y yo veía un lugar muy grande, muy amplio, una tierra muy grande, y todo estaba lleno de semilla. Y recuerdo una vez que el Padre me decía, es que ustedes son un semillero. Si usted se ha dado cuenta, toda persona que llega a este lugar y sale de aquí, sale diferente. Gente que no hacía absolutamente nada, en un par de meses aquí, rapidito están haciendo algo. Gente que llegó aquí, que ni podían ni agarrar un micrófono, hoy son grandes predicadores. Ahora, eso lo hace el Señor, pero sabemos de que en esta casa hay algo especial de Dios. Sabemos de que en este lugar la presencia del Señor está. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios está. Y eso lo que hace es crecimiento espiritual. Hay gente que se preocupa por el crecimiento de almas. Recuerdo hace muchos años atrás, estábamos en el otro local y yo le pedí al Señor almas, y escucho la voz del Espíritu de Dios que me dice, deja de pedir almas porque las almas te han llegado. El problema es que no te han llegado hijos porque tú no pides hijos. Y yo le decía, bueno, tiene razón, porque ¿cuántas almas han pasado por aquí? Infinidades. Pero el problema es de que cuesta encontrar hijos. El hijo se puede ir, pero regresa. El hijo siempre va a regresar. Y yo de ahí cambié mi oración. Yo no le pido almas a Dios, porque las almas vienen y se van. Las almas andan de aquí para allá. Pero cuando le llegan hijos, esos hijos son fructíferos y ellos producen más hijos. Cuando yo entendí eso, es cuando yo entendí de que Dios trabaja en familia, en paternidad,
se necesita una maternidad también, se necesita todo eso para poder reproducirnos. La Biblia siempre ha hablado de mujer, de hombre y mujer para hacer familia. En este caso aquí no estamos hablando de ese tipo de familia, sino una familia espiritual, pero se necesita una paternidad para que esto empiece a avanzar. Y cuando yo entiendo eso, es cuando de aquí en adelante ha cambiado mi oración y yo le digo: Padre, mándame los hijos, aún los hijos que yo todavía no he conocido, que fueron ya diseñados para que viniesen a este lugar, o en el lugar donde estuvimos, donde hemos estado. Sé de hijos espirituales que se han ido de acá y hoy por hoy tal vez nos siguen por las redes sociales y ellos aman esta casa y desearían volver otra vez para testificar donde alguien vino aquí siendo prácticamente nadie. Dios fue transformando, se le fue dando oportunidad, se le fue dando paternidad, se le fue impulsando a seguir adelante, se le fue discipulando, se le fue siendo un mentor para ellos, y esa gente empezaron a crecer. Hoy por hoy son grandes hombres y mujeres de Dios. Podemos ver a Dios que ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros. Usted es una semilla que está, o ya nació, o está a punto de nacer. Ahora, aquí no es quién es el que esté más grande y quién es el que esté más chico, no. Aquí es que somos sembríos, somos un semillero del Señor. Estamos en lugar de tierra fértil, vamos a cosechar, estamos cosechando y vamos a cosechar. La cosecha viene muy pronto. Yo hacía un autoexamen de todo eso. Yo decía: Señor, la semilla, el Señor me decía, la tierra, porque yo le pregunté a Dios, ¿qué con esto? Y me decía: la tierra son ustedes, son fructíferos. La semilla es la palabra que está creciendo y está germinando, y esa semilla yo la estoy regando. Y me decía: recuerde que el agua es la Torá del Señor, ustedes están entrando en aguas profundas. Y yo comencé a asimilar todo eso y empecé a hablar con Dios y le decía a Dios: es que tú nos llevas por ahí. Veo a Dios en todo lo que nosotros hacemos, aunque hemos visto literalmente, usted no puede ver el mal, pero cuando usted pensó espiritualmente, usted vio el bien. Diga: yo he visto el bien del Señor. O sea que el mal para mí no existe. El mal es otra cosa que un bien mal vestido, que lo vistieron con la ropa al revés. Un ejemplo, le pusieron lo delante para atrás, pero no quiere decir que sea malo. Les dije que la electricidad no es mala, pero si usted va y pone a cargar un celular en un 220, se lo va a chicharronar. Y usted no puede decir: es que ese no me gusta, esa electricidad, porque esa electricidad es muy mala. No, la electricidad no es que ha sido mala, la electricidad es buena. Cuando usted va a conectar una cocina, usted necesita un 220. Si usted la va a conectar a un 110, la cocina, por más buena, por mejor marca que sea, aunque venga en caja, en todo, aunque le den una garantía de 3 años, pero si usted la puso a una corriente de 110, no te va a servir. Y no es porque la cocina sea mala, estoy poniéndote un ejemplo. Pero si usted llega y pone esa cocina en el lugar del voltaje correcto, esa cocina va a prender y vas a hacer muchas comidas perfectas. Así es en el Señor. Cuando tú te conectas a una fuente, tú tienes que regular la fuente. Hay veces la fuente es muy potente, y eso es lo que estamos haciendo, regulando toda la energía de Dios que está saliendo de este lugar, para que en una versión que usted pueda entender, usted pueda seguir avanzando y su vasija empiece a expandirse. Cuando yo le hablo de vasija, es el recipiente espiritual que usted y yo cargamos para recibir de Dios. Hay gente que me decía: pastor, yo no entiendo nada de lo que usted predica. Yo le decía: tiene que empezar a expandir su vasija, porque la vasija nunca se va a poder expandir cuando tú de inmediato recibes una información que nunca has escuchado y tú la rechazas. Puede venir la persona más hermosa a su vida, hablando físicamente. Si usted está esperando a alguien y tenía las mejores intenciones, pero si usted tiene algo dentro del corazón y usted desde que lo vio lo rechazó a esa persona, por más buena persona, jamás pudo haber entrado a su vida. Y no es porque tal vez la persona sea mala, sino que tú no dejaste que entrara. Entonces, hay veces, no es de que la información sea o incorrecta o sea muy fuerte. Muchas veces es de que de antemano usted se predispone a no dejar entrar la revelación de Dios. Y cuando yo bloqueo eso, así es cuando también así es cuando nosotros entramos a la presencia de Dios. El Espíritu del Señor quiere revelarse a nosotros, quiere bendecir su vida, y usted dice: no quiero.
Puede haber gente aquí llorando, puede haber gente en el piso quebrantado delante de la presencia de Dios, y habrá alguien allá sentado bravo haciendo caras. Y eso no es de que la presencia de Dios no estaba o no está en un lugar, sino que no se predestinó para usted abrir el corazón para recibir de Dios. Yo no sé si me estoy dando a entender. Entonces nosotros somos vasijas de Dios. La Biblia habla de vasos de honra y vasos de deshonra. El problema es de que no hemos entendido que muchas veces, aunque seamos vasos de deshonra, nosotros podemos llegar a ser vasos de honra. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso ya pensó en nosotros y dijo que nosotros íbamos a hacer algo aquí en esta tierra. Y ese algo va a ser de que usted rectifique su alma para que pueda ayudar a otros también a rectificar su alma. Cuando yo le hablo de rectificar su alma, es cambiar ciertas áreas que usted sabe muy bien que hay que cambiar. Son cosas que nosotros hacemos, muchas veces pensadas, otras veces no nos damos cuenta. Y cuando nosotros entendamos eso, que nosotros debemos de rectificar esas áreas, nosotros cada día vamos a decirle: Padre, yo necesito que tú cambies esta área en mí. El salmista dijo en una ocasión: crea en mí un corazón limpio. Pero más antes llegó y dijo: aún de los pecados que me fuesen ocultos, perdóname. ¿Por qué? Porque él sabía que había algo, muchas cosas dentro de sí que tal vez él no sabía que necesitaban ser cambiadas. Eso es cuando alguien quiere rectificar. Eso es cuando alguien quiere decidir cambiar su vida, cambiar para bien. ¿Por qué? Porque aquí lo que enseñamos es para que usted sea mejor cada día, para que su vida personal sea mejor cada día, para que su vida espiritual sea mejor cada día, para que su familia funcione mejor, para que su matrimonio funcione mejor. El que camina con la instrucción de Dios, ese es el libro para que usted pueda ser alguien en la vida. Para nosotros esto es un libro muchas veces normal. Usted lo puede llegar a ver en la casa tirado, con las hojas arrancadas. Hay gente que lo tira en el carro hasta que está así costado, con las hojas paradas arriba. Y hay gente que le dice: es que yo leo. No es que lee, es que se lo olvidó y la dejó en el carro. Aquí hay Biblias que han durado 1 mes, 2 meses. Ese es el respeto que le tenemos a la palabra, porque si usted se va a hablar con gente que sigue la Torah, esta es la instrucción de vida. O sea, quiere ser alguien, quiere tener un buen futuro, aquí está. Aquí es donde están los mejores esposos, aquí es donde están las mejores esposas, aquí es donde están los millonarios de la historia, aquí están los más ungidos de Dios, aquí es donde está la mejor familia, aquí está. Este es el manual de vida de un hombre y una mujer que ame a Dios. El problema es que cuando yo entiendo que esto es un libro cualquiera, yo lo tiro ahí y de vez en cuando lo uso, y a donde me salga lo leo, si me va bien. Entonces la instrucción cuesta de que eso se le penetre a usted. Y cuando usted recibe enseñanzas de aquí, de la palabra del Señor, en este lugar, que somos un canal de bendición para las naciones, tanto para usted como las naciones, toda persona que trabaje con este manual instructivo, créame que va a ser alguien en la vida. Yo le garantizo que si yo devuelvo el cassette 40 años atrás, 40, 30 y tantos años atrás, y si me hubieran hablado de la instrucción del Eterno, yo sería otra persona. Créame que yo sería diferente, hubiera sido diferente. Malgasté mi tiempo, yo malgasté mucho el tiempo. Yo no sé si usted ha malgastado el tiempo o si todavía sigues malgastando el tiempo. Pero cuando yo me di cuenta de esta verdad, sé que yo puedo tener dificultades en mi vida y aún puedo caer, puedo pecar, porque no estoy exento a eso. No han inventado una vacuna espiritual donde yo me ponga una inyección, donde ya no voy a volver a pecar. Pero ya mi forma de pecar va a ser muy distinta a la de antes, porque cada día yo estoy rectificando y cada día me están dando por la cabeza: ¿por qué yo hice esto? Bueno, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar el otro. Día a día yo estoy dándole la oportunidad para que mi Neshama, que es el alma, que le diga al Rúa, que es el cuerpo, necesitan ponerse de acuerdo para que puedan rectificar delante de Dios. Porque no hay cosa más agradable para un alma, es devolverse hacia Dios, que esa alma diga y presente ante Dios y diga: he rectificado lo que me mandaste a hacer en la tierra. El problema es cuando el alma se presente a Dios y diga: fui a perder el tiempo ya, no pude rectificar. Ese es el problema. Pero bueno, aquí estamos hablando de gente entendida. Quiero que le diga al hermano: predestinados, consagrados, justificados por medio de Yeshua HaMashiach. Libro de Romanos, carta a los Romanos.
Carta a los Romanos 8:35. ¿Todos lo tenemos? Carta a los Romanos 8:35 dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta que el apóstol Pablo hace. Y sigue preguntando: ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? El 17, del 5:17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos al rabino Shaul, conocido para nosotros como el apóstol. Él era un rabino, porque todo el que andaba los rollos es porque estudió. Él estudió a los pies de Gamaliel, un rabino muy influenciante en la historia, y él no predicó otra cosa que no fuese Torah. Hoy vemos a un Pablo disfrazado de gentil. Vemos un Pablo de que desechó la ciudadanía israelita por meterse a una secta rara ahí que le metieron, que ese no es el Pablo de la Biblia. Y este mismo Pablo que está aquí, primero llega y le dice: ¿quién me separará del amor de Dios? Es una pregunta que él se está haciendo, porque Pablo fue perseguido. Recordemos que antes de la historia de Pablo, empezara Pablo a funcionar como seguidor del Mesías, él era un perseguidor de la llamada iglesia, de una denominación que se inventó la gente, que no es otra cosa que un invento, porque el Padre no vino a levantar ninguna fundación religiosa. Jesús no vino a levantar ninguna fundación religiosa. Él simplemente vino a seguir lo que ya estaba escrito. Y cuando era tan celoso Pablo por las enseñanzas que él tuvo, de que al ver que había gente diciendo que Yeshua HaMashiach era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el ungido que fue enviado, él lo que hizo fue decir: aquí hay una blasfemia lo que esta gente está haciendo. Es lo que hoy en día nosotros estamos enseñando, y mucha gente sin conocimiento dice: eso es una blasfemia, eso es falsa doctrina, eso es esto, eso es lo otro. A Pablo le empezaron a decir: mira, hay un sector de aquí en Israel que se está levantando muy fuerte y están diciendo que el Melech Mashiach, o sea, el Mesías que había sido prometido, ha llegado aquí a la tierra de Israel. Y ellos dicen que ese no es el Mesías. Por ejemplo, si tú hablas con un judío, jamás nosotros podremos llegar a hablar con un judío. ¿Por qué? Porque nunca hemos entendido que para ellos no existe otro Dios que Hashem, que ellos no creen en otro Dios. Nosotros aquí de este lado tenemos muchos dioses, o hemos tenido muchos dioses. Y Pablo era celoso de las enseñanzas de la Torah y dijo: no puede haber venido, porque aquí no ha sucedido lo que realmente el pueblo de los judíos están esperando recibir, porque ellos están esperando recibir un Mesías que venga a hacer un gobierno diferente y traiga la paz. Ahora, ¿por qué el pueblo judío va a tener mucho problema ahora cuando se levante el anticristo? Porque ellos sentarán y van a adorar a alguien que no es el Mesías, porque él va a querer traerles un gobierno de paz. Usted lo puede ver en las noticias, cómo se están alineando las cosas para que todo esto empiece a suceder dentro de muy poco tiempo.
y están dándole la apertura para que ese gobernador del mundo, como dice la Biblia, que va a gobernar sobre todos, ahora no va a gobernar sobre los hijos del Eterno. Y ellos, porque están pensando que va a venir a gobernar, le van a abrir las puertas, los sentarán en el lugar más santo que para ellos, que es el templo, y harán sacrificios, y harán un montón de cosas, y harán todo lo que la Biblia detesta que se haga, y ellos lo van a hacer por ignorancia, porque no van a tener el conocimiento que el Mesías ya vino y vendrá muy pronto a reunir las dos casas de Israel. Y Pablo llegó y le dijo: ¿quién me separará? Después de tener un encuentro con ese Mesías, cuando llegan y le dicen: Pablo, Pablo, ¿a quién estás persiguiendo? Y es cuando le dices: es duro dar goces contra el aguijón, es duro meterse con el Dios de Israel. Usted está persiguiéndome a mí, el que yo morí, el que murió y resucitó. Usted está hablando con la persona correcta. Aquellos que usted quiere, Señor, que usted quiere ir detrás de ellos para perseguirlos y para matarlos, para encarcelarlos, son aquellos que entendieron que yo he venido aquí a la tierra. Y es cuando se le abre el entendimiento a Pablo y dice, y es cuando él en todas sus cartas, y él dice: aunque yo no estuve con ellos, a mí se me fue revelado, y aquel que murió en la cruz, ya después de que se le presentó el Señor, después era el que estaba predicando de aquel que antes él perseguía. Después de pasar todo eso, Pablo tuvo una consecuencia por todo lo que hizo. Eso se le llama ticún de corrección, o sea, la corrección. Para que usted me entienda, lo que usted siembre, eso usted va a recoger. Pablo perseguía a la gente, a Pablo lo persiguieron. De hecho, a Pablo le tiraron las vestiduras de Esteban, se las tiraron ahí. Y vea la conciencia, hablando de conciencia, que esos días he estado hablando de la conciencia, de elevar conciencia. Vea la conciencia de Esteban. Antes de morir, cuando estaba siendo apedreado, la conciencia de él fue tan alta que él nunca pensó en que le estaban haciendo daño. Simplemente la conciencia subió y traspasó este mundo que está aquí, y él pudo estar delante de la presencia de Dios. Y lo único que él hizo fue, en vez de quejarse, fue decir: Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que está haciendo. ¿Cuál fue la conciencia de Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, estando en la cruz? Él elevó una oración y le dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Estamos hablando de conciencia, de elevar nuestra conciencia. Oye, usted medio lo miran mal, usted se enoja y se va y hace un berrinche por ahí. ¿Cuál conciencia es la que tú tienes? Porque existen dos conciencias: la conciencia Aleph y la conciencia Bet. La conciencia Bet es del mundo aquí. Hay gente que solo piensa de acá, no piensa nada espiritual. Y hay gente que dice ser espirituales, pero a la hora de la hora lo primero que hacen es criticar y hacer un montón de cosas. ¿Cuál es el nivel de conciencia? Y llega Pablo después de todo eso, de haber pasado todo eso, le dice la carta a los romanos: ¿quién me separará del amor del Eterno? ¿Quién? Y es cuando empieza a decir persecución, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todo eso que él dijo, él ya lo había pasado. Hoy en día hay gente que dice: yo me asimilo como Pablo, porque Pablo era esto, porque Pablo era el otro. Y yo me hago la pregunta: ¿cuál Pablo eres tú? Porque en la medida de que ustedes dicen una cosa, tú dices dos. Y Pablo llegó y dijo: ¿quién me separará del amor de Jesús? La tribulación, lo que estás pasando, en la desnudez, las veces que has estado tal vez no tienes dinero, con las veces que has estado que has necesitado algo, con un problema, cualquier problema que tú tengas. Pablo llegó y dijo: ¿quién te va a separar? Él dijo: ¿quién me va a separar? Hablando de él. Hoy Pablo llega, a la hora de que tú lees estas cartas, y usted se lo puede poner para usted mismo: ¿quién es el que me va a separar? El que anda hablando mal de mí allá en la calle, el que anda hablando mal de mí dentro de aquí de la iglesia, el que se levantó en contra mía, el que yo vi que yo no podía llegar a hacer algo. ¿Quién me separará? Pablo dijo: puede venir tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada, y nada me va a separar. Pero si usted sigue leyendo ahí en el 5:13, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos,
se llenaron de celos por lo que Pablo decía, lo que los discípulos hacían. Hoy tenemos una corporación sectaria que es el que anda diciendo quién está bien, quién no está mal, quién anda más o menos y quién ya tiene el vuelo directo para el infierno. Ahora, no saben ni qué es infierno, porque la palabra infierno es algo que la gente hoy en día ni conoce. ¿Cuál es el concepto de infierno? No saben la palabra infierno. A todo el mundo lo quieren mandar para el infierno y no saben que el infierno le llamaban a uno que era muy grande en las afueras de la ciudad, allá en Jerusalén. Allá en Israel había un lugar que le llamaban el infierno y era donde quemaban todo. Era un lugar y a eso le pusieron infierno. Hoy todo el mundo quiere mandar a la gente al infierno sin saber qué es el infierno. Entonces, así como estaba este tipo de gente, esa gente sectaria, gente de sumos sacerdotes, eso es lo que tenemos en la realidad. Gente decidiendo quién va para el cielo y quién va para el infierno. Gente que está diciendo quién es más santo uno que el otro, no dándose cuenta de que ellos están llenos de pecado y han querido engañar a generaciones tras generaciones, metiéndole cosas en la cabeza que no existen en la Biblia. Y dice que se llenaron de celo por lo que los discípulos estaban haciendo. Y los discípulos simplemente estaban haciendo la voluntad del Padre. Cuando Yeshua se fue al cielo, retornó, llegó y dijo: yo les dejaré a alguien que es el Consolador, Espíritu Santo de Dios. Él los bautizará y serán llenos. Pero aquí hay que entender algo: y me seréis testigos. Hoy todo el mundo quiere ser lleno del Espíritu Santo, pero no son testigos, porque dicen: me seré testigos en Jerusalén. Hay gente que nunca en la vida ha ido a Jerusalén. Me seré testigos en Samaria. Hay gente que no conocemos Samaria. Y en todo lugar del mundo hay gente que no ha salido todavía del país y dicen que son llenos del Espíritu Santo. Ahí está el texto: y me seréis llenos del Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y los confines de la tierra. Una persona que no ha salido ni del patio de su casa hoy anda diciendo que él es el súper espiritual, el súper lleno del Espíritu Santo, pero no hemos como que no hemos leído las escrituras. Aquellos llenos del Espíritu Santo, los bautizados en el fuego del Espíritu Santo, que eso es otro tema que también está mal dicho, el fuego del Espíritu Santo, porque en el Pentecostés las lenguas que sirvieron fueron idiomas. Hoy hemos creído una falacia de la gente que han dicho: existen las lenguas espirituales. Sí existen las lenguas espirituales. Creo en el don de las lenguas espirituales, no en el poco de cosas aprendidas que la gente les contaba hace mucho tiempo. O les dije en la clase que nosotros hacíamos unos encuentros y yo escuché a gente diciendo: digan ra, 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 digan la, 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 y de ahí el Espíritu Santo te va a agarrar. Esas eran las lenguas de fuego, supuestamente. ¿Acaso el Espíritu Santo necesita que usted vaya a aprender como un niño a decir la, 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 la? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, da testimonio de él. Es una persona que carga una llenura especial. Es una persona madura y conoce las Escrituras. Es una persona, así como Pablo, que dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién me separará del amor del Mashiach? Ninguna tribulación que venga. Y a estos discípulos dice que le echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Antes, en todas estas cosas, después retornando al versículo, aquí pues tuve un dedazo. Después retornamos al 8:37 de Romanos. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios. Esto es en Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Ahora mi pregunta aquí, ¿qué es? ¿Cuál es la palabra separar? ¿Qué significa la palabra separar? ¿Por qué Pablo usó la palabra separar? Cuando dijo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Separar significa, apunte, apartar, consagrar, santificar. Y aquí en adelante tú vas a entender mucho las cartas de Pablo.
Pablo llegó y dijo: ¿quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Quién va a ser el que me va a separar? Y la palabra separar significa apartar, consagrar y santificar. Ahora, si usted empieza a ponerle sentido a todo esto, Pablo lo que estaba diciendo: ¿quién me va a apartar? Si yo fui consagrado, si yo fui santificado por los méritos del Mesías, ¿quién me va a separar? Puede venir tribulación, puede venir angustia, preocupación, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién puede separarme si ya yo he sido apartado, si yo he sido consagrado, si yo he sido santificado por Él? No le veo mucho, no le veo muchas ganas hoy. Pero si usted se diera cuenta, lo que usted está escuchando hoy en día, usted no estaría cayendo tantas veces. Porque Pablo aquí está diciendo: yo fui apartado, yo fui consagrado y fui santificado. Quiere decir que yo fui predestinado. Dice Pablo sigue hablando de la predestinación ahí. Eso es un tema tabú hoy en día en las iglesias, pero es por la falta de conocimiento. Pablo fue el que habló de la predestinación. Por eso él fue el que enseñó: yo fui apartado, yo fui consagrado y yo fui santificado. Alguien apartado, alguien consagrado y alguien separado es alguien que, créame, que vino aquí a la tierra a rectificar, y cuando toque devolverse o cuando Yeshua venga por su pueblo, estará allá reinando con él. Quiere decir que Pablo entendía que la salvación era por méritos del Mesías. La salvación era por la gracia, por los méritos del Mesías, y era también por guardar las Escrituras. Él tenía todo eso. Más adelante, si usted sigue la historia, él dice: yo todo lo he hecho fuera, yo todo eso yo lo puedo desechar, porque el mayor conocimiento es el que yo he tenido. Quiere decir, y ahora es cuando entiendo que la gente dice que la mucha palabra no va a ayudar, que tiene que ser revelado. Bueno, en parte estoy de acuerdo con eso, porque Pablo entendió que todas las letras que él tenía, eso no lo podía tampoco hacerse gran cosa, porque hubo alguien que pagó un precio en la cruz. Estaba hablando de Jesús de Nazaret, y por medio de esa gracia somos salvos en la fe en Jesús. Pero por medio de esa fe y el amor, yo guardo mandamiento del Padre. Yo sé que me tengo que consagrar, y él entendió algo poderoso, que la vida aquí en la tierra no era cualquier cosa. Él entendió que si él estaba aquí en la tierra es porque él estaba cumpliendo una misión aquí en la tierra. Hoy le vengo yo a decir a usted está aquí en la tierra cumpliendo una misión, y hasta que esa misión no se cumpla, tú no puedes dejar, tú no puedes separarse, tú no puedes abandonar la tarea que te mandaron a hacer aquí en la tierra. Hay gente que se quiere morir antes de la hora, y eso es lo más fácil, porque hasta que usted no cumpla lo que se mandó a hacer aquí en la tierra, tú no te vas a ir para ningún lado. Viene del verbo nazar. Eso está en el Strong 5144. El Strong 5144. Y significa separar, separarse. Este verbo aparece en 10 veces en el Antiguo, o mal llamado Antiguo Testamento. La raíz nazar es un verbo semético común en acádico. Nazaru significa maldecir, pero en simético occidental connotaba dedicar. Los estudiosos en las lenguas seméticas a menudo relacionan el hebreo nazar con nahar, que es hacer votos, que es jurar, separar y consagrar. Por eso la Biblia dice que no hay que jurar el nombre de Dios en vano, porque de tu boca no puede salir algo que el Padre no dijo. El día que usted saque algo de la boca que el Padre no hizo, usted está usando el nombre de Dios en vano. El día de que usted diga: yo soy un desdichado, yo soy esto, yo soy el otro, yo no voy a alcanzar esto, yo no soy nadie aquí en la tierra, ese día tú estás pecando delante de Dios. Estás usando el nombre de Dios en vano, porque el Padre te envió a esta tierra para que fuese rey y sacerdote, para que usted fuese una persona santa, sin mancha y sin arruga. El problema es que no hemos entendido qué es el plan de Dios
donde nosotros estuviésemos aquí en la tierra. Es separar, consagrar. No se distingue entre sí en la literatura temprana del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo da a entender: ¿de quién me va a separar del amor de nuestro Mesías? Si Él es quien me consagra y me santifica. ¿Quién es el que te consagra y quién es el que te santifica? ¿Sabe por qué hay tanto problema hoy en día de falta de identidad espiritual? Porque usted no sabe quién es el que te consagra y quién es el que te santifica. Usted no sabe si usted vino aquí a la tierra para ser salvo o para irse al llamado infierno. Porque todavía hay gente dentro de la iglesia preocupados si se van a salvar o se van a ir al lago de azufre y fuego. Entonces mi pregunta es: ¿qué está haciendo usted en la iglesia si usted no sabe para dónde va? Oye, vuelta, mi pregunta es: ¿qué estás haciendo en la iglesia si usted no sabe para dónde va? Pablo llegó y dijo: ¿quién me va a separar? ¿Quién me va a separar del amor del Mashiach? ¿Quién es? Si yo fui santificado, si yo fui purificado, si yo fui consagrado para Él. O sea, si yo estoy consagrado, si yo he sido purificado por medio de la sangre del Mashiach, ¿quién me va a separar? Porque yo tengo que estar pensando para dónde yo voy. Si usted está pensando, si usted no sabe qué hacer con su vida, es porque usted no sabe, usted no tiene un rumbo de su vida, usted no sabe para dónde va. Usted no le importa si va para allá, para la derecha o para la izquierda, porque no sabe quién fue el que entregó su vida en la cruz por ti. Usted no tiene identidad de hijo. Vea lo que dice aquí como algo que empecé a juntar. Aquí Yeshua es quien me va a consagrar. Y la palabra consagrar es del original Kadash, que significa santificado, santifico, santificados, ser apartado o ser consagrado. Esa es la palabra para consagrar, Kadash. ¿Qué de queso? A-D-A-S-H, Kadash. Y su significado es santificado, santifico, santificados, ser apartado o consagrado. El día de que usted se le revele este misterio, de que usted fue limpio por la sangre del Melech Mashiach, ese día usted se le va a quitar un gran peso de encima, si me voy para el infierno o si me voy para el cielo. Porque el día que usted entienda esto, tú tienes que ver un cambio en tu vida, porque alguien consagrado y alguien santificado no se comporta de la manera que la Biblia nos dice que hay que comportarse. Por eso el apóstol Pablo dijo: ¿quién me podrá separar del único que con su amor me puede consagrar, santificar? El que me consagra, el que me guarda de los que me maldicen. Hay gente preocupada porque alguien habló mal. Y yo no digo que sabes que eso no te vaya a doler. Pero mi pregunta es: si hay alguien que te defiende de los que te maldicen, ¿por qué usted le está haciendo mente de aquella persona que habló mal de ti? Eso se llama conciencia Aleph. No ver de la forma de aquí en la tierra, sino ver de la forma de que allá se miran las cosas. Porque yo sé que la Biblia dice que el que se levantara en juicio contra mía, si no es la voluntad del Padre, el Padre los va a destruir. Quiere decir que si yo tengo conciencia Aleph, si yo tengo la conciencia de allá arriba, alguien puede estar hablando mal de mí y yo por dentro puedo decir: gloria a Dios, porque quiere decir que esto que está pasando allá en el cielo vieron que yo estoy capacitado para avanzar. Pero cuando yo no tengo esa conciencia, yo voy y me hago un gran pleito, le agarro del cuello, le jalo los pelos, le pego un par de patadas. Esa es la conciencia de aquí en la tierra. Y Pablo lo persiguieron, a Pablo lo ultrajaron, a Pablo lo apedrearon, a Pablo le arrancaron sus ropas, a Pablo lo encarcelaron y por último lo mataron. Y él llegó y dijo: todo lo que yo he recibido y lo que yo he hecho lo tengo por basura, porque él sabía que para él el vivir era el Mashiach y el morir también es el Mashiach. Porque él quiso dar a entender: ¿sabe qué? Que si estoy aquí estoy con mi amado, pero si tengo que irme para arriba, si tengo que irme con mi Padre, estaré en un lugar mejor. Conciencia Aleph. Romanos 8:37. Y aquí es donde se calienta la cosa, porque el mismo que está diciendo que Él es, que el Señor fue el que lo santificó y lo consagró y lo libró de todo eso,
es el que en el Romanos 8:37 sigue diciendo: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que te amó? ¿Quién fue el que entregó la vida por usted en la cruz del Calvario? Por medio de esos méritos, hoy tú tienes entrada al lugar que es santo. Por medio de los méritos del Melech Mashiach, Jesús de Nazaret, esos méritos te dan la oportunidad para tú acceder al Padre. Por eso en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, hablando Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie podrá llegar al Padre si no pasa por mí. ¿Por qué? Porque hay méritos. Jesús no es Dios. Jesús nunca dijo que Él era Dios. Él dijo que era el Hijo de Dios. Pero hay unos méritos que usted y yo necesitamos para acceder al Padre. Es Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo puedo bajar los diseños del cielo. Yo puedo bajar lo que sucedió en medio de esa gran tribulación de Jesús cuando estaba ahí, y cuando Él llegó y dijo: Padre, no le tome en cuenta los pecados de esta gente, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él estaba diciendo: yo vine solamente a consagrar a esta gente que se había descarriado. Yo los estoy santificando por medio de ese derramamiento de sangre. Yo los estoy consagrando, los estoy separando para mí. Pablo lo entendió y dijo: ¿quién me va a separar? Y usted está cada rato pensando que si me voy de la iglesia o me quedo. ¿Cómo se llama esa conciencia? Esa no es la conciencia que tenía Pablo. La Biblia dice que somos más que vencedores, aunque esto no nos excluye de que tengamos que pagar un precio por servirle a nuestro Señor. Y más cuando se enseña a Yeshua HaMashiach y todo lo que Él enseñó, todo lo que enseñaron sus discípulos. Cada vez de que usted entre a ese tipo de revelación, vas a ser juzgado, vas a ser difamado. La gente le va a dar la espalda. Los que usted decía que eran hijos, le van a dar la espalda y le van a dar un patadón, usted sabe por dónde. Y aparte de eso, no se van a ir tranquilos, sino que van a llegar a querer a contaminar mucha gente, hablar mal del lugar donde usted recibió, donde usted no era nadie. Cuando llegó aquí, Dios lo empezó a levantar, agarró un cierto nombre, y hoy por hoy está haciendo un desbarajuste. Porque yo entendí que yo no le pido almas a Dios, yo le pido hijos. Porque el hijo, aunque se vaya, regresa. Romanos 5:17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. De eso hay muchos ahora, llenos de celos, diciendo quiénes son mejores, quiénes son peores, quiénes son más santos, quiénes hablan más lenguas, quiénes se guindan en los abanicos. A dar vuelta ahí. Esta es la misma secta que hoy está aquí, metida en todas las iglesias de toda Latinoamérica, Sudamérica, Norteamérica y todo el mundo. ¿Quién es el mejor? ¿Quién hace más milagros? ¿Cuántos muertos llevo yo levantados? Usted no ha levantado nada. Muerto es usted, no se ha levantado todavía. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hay un precio que pagar, mi querido hermano, porque aunque fuimos separados, aunque fuimos purificados, aunque fuimos consagrados, hay que pagar un precio. Pablo pagó un precio. Pablo era el doña toda antes de tener un encuentro con Yeshua HaMashiach. Era la última Coca-Cola del desierto. A Pablo, por ejemplo, decía: aquel grupito hay que ir a matarlos a todos, y todo el mundo tenía que ir a obedecerlo y ir a matar a esa poca gente. Pero se le presenta al Señor y dice: el que se está criticando, ese soy yo. Los que critican
¿No se han dado cuenta que están criticando al mismo dador de la vida? El que dice que nosotros nos desviamos, ellos están como 215 veces más desviados que nosotros. Porque están haciendo a un lado las enseñanzas de Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Aquí yo no le enseño a usted otra cosa que no esté en la palabra. Yo no le traigo cosas que no estén dentro de las escrituras. El problema es que hoy en día agarramos un mal versículo interpretado y lo hacemos como dogma. ¿Qué es dogma? Inventarse algo. Agarramos un versículo, aparece un versículo y lo malinterpretamos, y de eso hacemos una secta y hacemos algo diferente a lo que dice la escritura. ¿Por qué? Porque no hay nadie que los enseñe y no hay nadie que los corrija. Y cuando llega alguien a corregirlos, hace estas paticas, ¿para qué la quiero? Y salen hablando. Esa es la mentalidad de aquí en la tierra. Porque alguien con una mentalidad de reino, como dice la gente, y es el problema, que la mentalidad de reino para muchos es tener dinero, tener megas iglesias. Y yo no estoy en contra de las megas iglesias, yo no estoy en contra de que alguien tenga dinero, pero eso no se llama reino. El reino es predicar a aquel que dio la vida por la cruz del Calvario. Eso es reino, no hay otro. Es enseñar lo que Él enseñaba. Ese es el reino. Ahora lo demás son añadiduras del Padre. Ahora, ¿quiénes son los llamados? Los que Él conoció, los predestinados, los que cargamos la imagen del Padre, los que seguimos a Yeshua, la imagen visible del Padre, o sea, el Dabar, el verbo hecho carne, según Juan 1. Los que salimos del Padre, los que cargamos el ADN de Él, esa eternidad, esa conciencia que estamos tratando de inyectarte a usted, de que deje pensar como el cristiano ese derrotado, sino que piense como un hijo de Dios. Que aunque se le esté cayendo la casa, usted diga: gloria a Dios, viene una mejor casa para mí. No he entendido esto. Se le descompuso el carro y se está viendo un mejor carro. Esa es la mentalidad del cielo. Pastor, pero si usted supiera que es difícil. Bueno, yo no estoy diciendo que sea fácil. Lo que te estoy diciendo es: cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Véate como Dios te mira. Ámese como Dios te ama. Los justificados por medio de la sangre del Cordero. Ve lo que dice Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿A usted lo van a lavar? ¿Usted todavía está esperando que te laven? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? Apocalipsis 1:5 dice: y Jesucristo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Está hablando ya de algo que pasó. Aquí no está hablando del presente. Y nos lavó. Otra vez está usando el verbo del pasado. De nuestros pecados con su sangre. Mi pregunta es: hay quienes que todavía le andan diciendo al Señor: lávame con tu sangre, Señor, de mis pecados, y sin saber que ya el amado de las naciones pagó un precio por ti y por mí en la cruz del Calvario, y ya Él te salvó, Él te limpió y Él te redimió. Pastor, usted es de los que dicen que si yo acepto a Jesús, yo puedo hacer lo que se me da la gana y yo no me voy a ir para ningún lado solo con Dios. Espérese un momentito. Porque el que Dios llamó y santificó y justificó, esos jamás se van a ir del lado de Él. Se pueden ir como el hijo pródigo, pero regresarán. Ahora, yo no puedo estar pensando entonces, como Él me amó, me limpió, me lavó, me perdonó, yo hago lo que se me dé la gana y Él siempre me va a llevar. No. Recuerde, voy otra vez a lo mismo. El hijo nunca va a abandonar a su padre. El que es hijo. El que es un bastardo, ese va y destruye todo.
El que es hijo de Dios, aunque se equivoque, va siempre a buscar el perdón del Padre y va a seguir al Padre. Entonces ese cuento de que si yo acepto a Jesús, yo me puedo hacer lo que me da la gana y yo me voy con Él, no. Porque los hijos de Dios guardamos la palabra de Dios, nos guardamos en santidad por amor, por ese precio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero vemos aquí a Jesús de Nazaret diciendo en Apocalipsis, Juan diciendo, hablando de Yeshua, y dijo: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está diciendo que tú fuiste predestinado para ser limpio. Pablo estaba hablando también de este personaje que se llama Jesús de Nazaret, cuando se le presentó y le dijo: el que tú estás persiguiendo, a ese soy yo, ese soy yo. Por eso fue el que llegó y dijo: Él me consagró, Él me separó, Él me santificó desde antes. Quiere decir que cuando usted se le revele esto, tú no vas a andar pidiendo perdón a cada rato pensando de que se va a ir al infierno. Porque usted, como hijo de Dios, usted se va a guardar, se va a cuidar. Y si por ahí pecó, usted vuelve a pedir perdón, hace teshuvá. Teshuvá es volver al original, de vuelta al diseño del Padre. ¿Y cuál es el diseño del Padre? Que guarde la palabra. Pastor, todavía no me queda muy claro esto. Eso se llama predestinación. Cuando usted entiende esto, usted va a darle gracias a Dios que ya fuiste limpio y separado, y como agradecimiento tú no lo vas a defraudar. El problema es que nosotros somos malos desagradecidos y a cada rato andamos defraudando a Dios. Ese es el error. El error no fue de que Dios no lo limpió. El error es de que nosotros no le damos importancia al sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero créame que si usted fue predestinado para la salvación, usted va a entender esto y su vida va a cambiar. Romanos 8:29 dice: los que fueron predestinados para ser salvos, dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. El 8:30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó. ¿A quiénes ha llamado? A los que predestinó, a los que conoció desde antes. Por eso es que yo le dije que nosotros salimos del Padre. Por eso el salmista entendió y dijo: cuando yo era simplemente, era un feto chiquitito, cuando yo era un embrión, dice, mis ojos pudieron observar y había un libro, y dentro de ese libro había algo escrito. ¿Qué era lo que estaba escrito? Que él iba a ser predestinado, que él iba a ser consagrado, que él iba a ser consagrado, que él iba a hacer un montón de cosas en el Señor. Es cuando llega el profeta y le dice: ¿qué pasaría si hay alguien que solamente tiene una ovejita y hay otro que tiene muchas ovejas? Pero viene ese otro y llega y se mete con esa ovejita y la mata y se la come. Que inmediatamente llega el salmista, llega David y dice: a él hay que matarle. Y entonces, como él lo dijo, entonces el profeta llega y le dice: hágase conforme a tus dichos, ese eres tú. Y aquí hay algo terrible, porque si él dijo que se hiciera conforme a lo que él dijo que él tenía que hacer, que tenía que morir, ¿por qué David no murió? ¿Y por qué que murió fue el hijo? ¿Qué culpa tenía el hijo de las metidas de pata del papá? Él ya había visto en el libro que él no iba a morir así. Los sabios de Israel dicen que el tiempo de ayuno y oración fue para que le perdonase la vida del hijo, no la de él. Hay otros que dicen que en ese tiempo de ayuno y de búsqueda, lo que el salmista estaba diciendo es: Padre, la vida de mi hijo, devuélvemela a mí, démela a mí, y que él sea el que se muera. Porque yo tengo que cumplir con algo que me designaron allá en la eternidad. Y el Padre le concedió 30 años más de vida
al rey David. Otros más espirituales, otros que estudian más, los sabios de Israel, dicen que el tiempo que Adán le faltó del día de la eternidad aquí en la tierra, esos años se los devolvieron a Adán, se los prestaron a David. Recuerden que la Biblia dice que un día para Dios es 1000 años es como un día. Y se cree, si usted lo puede leer, si usted le pone atención, Adán aquí en la tierra no permaneció un día en santidad, pero en el tiempo de Dios eran 1000 años. ¿A cuánta edad murió Adán? 970 y qué, 70. Faltaron unos años ahí. Esos son los años que le prestaron al salmista. Bueno, eso no tenía que haberlo dicho, pero se me salió. Pero no enredarlos. A los que predestinó, el 30, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí hay un misterio de que Pablo está hablando. Aquí está hablando con gente que ya ha sido limpia, gente que ha sido consagrada, gente que ya ha sido predestinada para la salvación. Y él lo entendió. Por eso fue que él antes llegó y dijo: ¿quién me va a separar a mí? Ya les dije que el verbo separar es consagrar, justificar, limpiar, separar, nazar. El amor, habiéndonos en amor, dice, en Efesios 1:14 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El 5: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Recuerde que la voluntad de Dios, la misericordia es el ejercer de Dios, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En dónde fuimos aceptos? En él, en Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Ahora entiendo cuando Jesús llegó y dijo que nadie puede llegar al Padre si no pasa por él. Porque él, al que Pablo perseguía, a los discípulos de Jesús, él fue el que llegó y le dijo: es duro dar voces contra el aguijón. Tú estás persiguiéndome a mí, tú me estás persiguiendo a mí. Y él entendió que aquel que él perseguía fue el que murió en la cruz del Calvario, fue el que vino a dar redención a esto que se había perdido, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por medio de ese sacrificio somos salvos. Y él entendió y dijo: ¿quién entonces de aquí en adelante, quién me va a separar? ¿Quién va a hacer alguna injusticia en contra mía? Si sé que él ya me separó para yo ser fructífero, para yo ser bendecido, para yo ser salvo, para yo ser consagrado. La palabra predestinó es la palabra griega priorizó, que significa predestinó, determinado, predestinado, predeterminar, ver mucho. La predestinación es la destinación que se concreta con anterioridad a algo. También está relacionada con la palabra proginosco del Strong 4253 y 1097, que significa saber de antemano, es decir, proveer, conocer, destinar, saber. Aquí Pablo estaba conociendo el misterio de Dios y dijo: yo fui predestinado para esto, yo fui lavado, fui consagrado. Cuando tú entiendas esto, cuando le vengan los ataques de su vida, lo primero que tú te le vas a venir a la mente es esto: yo fui separado para Dios, yo fui consagrado para Dios, yo fui apartado, yo soy cuidado por Dios. Y es cuando entiendo al salmista que dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Puede levantarse el mismo diablo, se le puede levantar el mismo infierno, pero tú entendiste que ya alguien vino a separarte. Efesios 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales que están con Cristo. El 4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo.
¿Cómo le vamos a hacer con tanta información? Según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? El que dijo, nadie va al Padre si no es por mí. El que llegó y habló con Pablo y le dijo, tú eres el que estás persiguiéndome, tú me estás persiguiendo. Y es cuando le dice, gozo, es duro dar gozos, es dar patadas contra un aguijón. Porque el que estás persiguiendo, tú no es que estás persiguiendo a nadie, ninguna secta, no, tú me estás persiguiendo a mí, el Hijo de Dios, la imagen de Dios aquí en la tierra. Y Él dijo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces tu salvación no depende de que a usted se le ocurrió hoy en día pedir perdón. La salvación estaba prevista desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que Yeshua en Juan llegó y dijo, Padre, los que me diste, aquí están. Solo se perdió uno, el hijo de maldición, hablando de Judas. Es que nosotros hemos visto a un Dios medio loco que de vez en cuando se equivoca y anda arreglando las cosas. Pero el Dios de la Biblia, Él no se equivoca. Él ya trazó todo su futuro. Él trazó el presente, el futuro, todo lo por venir. Todo está en sus manos. O sea, que cuando yo entiendo esto, de aquí en adelante yo voy a ver hijos consagrados al Padre. Si tú crees que fuiste predestinado para la salvación, que fuiste consagrado, que fuiste para estar en este lugar, tú vas a dar fruto. Y si tú no lo eres, hermano, ahí está la puerta. Porque se equivocó de lugar. Ahora, resulta que un día dije yo eso. Y llegó alguien el lunes y me dijo, pastor, como usted dijo que si yo quería irme de la iglesia, pues que me fuera, yo me voy a ir. ¿Te aseguran? Sí. ¿Y por qué se va? Porque no veo como mucho amor ahí. Bueno, le digo, vale con Dios. No podemos tener a nadie a la fuerza. Así es, amén. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza. Pero ¿para qué tú eres salvo? ¿Para qué fue predestinado para ser salvo? Vean la respuesta. Vean aquí el 6, 1:6 de Efesios, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre. Está hablando de Yeshua, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. ¿Dónde están los que dicen que no entienden nada? Yo no sé, Pablo no lo vio ahí en ese grupo entonces, porque Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pero el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Hay gente que dice, yo soy tan cerrado, soy tan burro. Pero Pablo dice que aquellos que Él predestinó, que Él consagró, dice que los hizo sobreabundar en sabiduría y en inteligencia. Hay gente en el mundo, un satanista, que tiene más sabiduría y inteligencia que los mismos hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios cree que es un desdichado, que pobrecito, que Dios tiene que tener lástima de él. Y no se le ha revelado esto, que Él fue el que nos consagró y nos limpió, nos dio inteligencia, nos dio dones, nos dio gracia, nos dio de todo, para usted abundar aquí en la tierra. El 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿En quién? En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El 12, ya voy cerrando, yo sé que tienen ganas de irse ya. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y vea lo que dice Juan 15:16.
no me elegisteis vosotros a mí, Amén. sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria a Dios. ¿Quién te escogió? ¿Usted se escogió? Ok, aquí le voy a soltar le voy a dar maná, nada más que parece piedra. No se preocupe, no es piedra, es maná. Hay quienes que dicen que Él nos dio a escoger. ¿Cómo le llaman a esto? Libre albedrío. Es que Dios nos dejó libre albedrío para escoger si somos o no somos. Dios no le va a dar libre albedrío a alguien que no tenga conexión con Dios. El que no tiene conexión con Dios no tiene oportunidad de decidir qué quiere hacer en la vida. Porque los que ya fueron desechados, esa gente nunca tendrán la oportunidad de acercarse al Señor, porque ya lo desecharon arriba. El que tiene libre albedrío es el que camina con Dios, es el que decide si se santifica más, si quiere ser fructífero, si quiere hacer esto, o simplemente dice: yo quiero ser salvo ahí, de que sea de los pelos que me agarren con tal. El libre albedrío solo lo tienen aquellos que caminan con Dios. El que ha sido desechado no tiene libre albedrío escoger. Él, dice Juan 15:16, ya voy terminando. No me elegisteis vosotros a mí. Está hablando de Jesús de Nazaret, Yeshua. Sino que yo os elegí a vosotros. Y hay gente que decide si quiere ser salvo o no. Mentira. Porque está diciendo entonces que Jesús es un mentiroso. Voy de vuelta para que me entiendan. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis mucho fruto. ¿De quién está hablando aquí? De Yeshua. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Usted no se escogió solo, a usted lo escogieron allá arriba. Voy de vuelta porque no está muy contento. Usted no se escogió solo, a usted lo escogieron allá arriba. Pastor, ¿y cómo me doy cuenta si yo fui escogido o no? Mi hermano, muy simple. Yeshua dijo: el que me amáis, guardad, ¿qué me dice? El que me ama, guarden mis mandamientos. Jesús llegó y le dijo a la gente: las obras que yo hago son las que me envió el Padre a hacer aquí en la tierra. Hoy habemos, o hay gente hablando de Jesús, y le estoy poniendo el nombre como ustedes lo saben. No estoy hablando nada para que me entiendan. Hoy hay gente que dice que siguen a Jesús, pero no hacen lo que Jesús hizo. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo le hacemos con eso? Si la gente no quiere, se inventaron los mandamientos para nada, porque dice: yo escojo este, yo escojo el otro, este sí me gusta, este no, eso vamos de ahí. Y Jesús, el mismo Jesús que tú dices seguir, Él dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Está un poco como contradictoria la cosa, ¿no? No nos escogió para ser, Él nos escogió para ser santos, puros y bendecidos. Recuerde que la palabra consagrados es la palabra gadás, que es apartar, separar, consagrado, limpio. En Él no hay maldición. Hay gente que dice: no, es que seguir al Señor es tan difícil, es tan duro, que lo otro. Pero la Biblia no dice eso. Dice que mi carga mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para eso vino Yeshua HaMashiach, por eso vino Jesús de Nazaret.
Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero aquí es el problema, que nos cuesta andar en el Espíritu, nos gusta andar en la chuleta, nos gusta andar en la carne, porque las cosas de la carne están en contra de las cosas de Dios. ¿Por qué le puse la mano? Le dije a los niños que se pusieran la mano en el lado derecho, porque en el lado derecho de tu cabeza es donde está lo espiritual, y aquí es donde está: yo quiero comer, yo quiero irme a dormir, yo quiero ir a hacer esto, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ofrendar, yo no quiero hacer esto. Y este lado de acá le dice: la Biblia dice, escrito está. Todo lo contrario de lo que dice allá. Y a nosotros nos enseñaron a pensar con el lado izquierdo y el lado espiritual. Por eso es que no hay revelación en las iglesias. Por eso es que cada quien predica lo que se le da la gana, porque no tienen este lado abierto a recibir lo que el Padre dijo. Por eso es que la mujer, antes de que pecaran en el jardín del Edén, la mujer fue la que tuvo más audacia. Se le abrió el noema y llegó y dijo: ¿qué es esa fruta? ¿O qué es eso? Y es cuando se le presenta a la serpiente, le dice: con que os han dicho que de este árbol no pueden comer. Y se le abrió el misterio y dijo: no, yo me gustaría. No es lo que nos enseñaron, que la manzana y que no sé cuánto. No, había un misterio. Ellos querían saber cuál era el misterio. Eva, lo que se le prendió el chispazo fue: yo quiero entender más qué hay ahí. Porque me dicen que si yo como de eso voy a morir? Pero ese es el árbol del bien y el mal. No está hablando, o sea, ese es el árbol, un árbol que no podían descifrarlo. Padre le dijo: no, ustedes no pueden comer de ese fruto, porque eso no se puede abrirlo todavía. Y a esa mujer se le abrió algo y dijo: no, yo quiero saber ese conocimiento, yo quiero entender ese conocimiento, que es el conocimiento del bien y el mal. Yo quisiera saber esto. Y por eso fue que pecaron. Ahora recordemos algo: Adán le puso nombre a todos los animales, y cuando la mujer llegó y le dijo: mira, esta es del fruto, o esto es del bien y el mal, que nosotros nos dijeron que no teníamos que comer, también fue seducido y llegó y dijo: a mí me gustaría saber qué es el bien y el mal. Y de repente se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron miedo. Cuando Dios nos habla y nos llama, y tuvieron miedo. Pero mi pregunta es: ¿por qué se dieron cuenta que ellos estaban desnudos? Si ellos estaban desnudos y no se dan cuenta. Porque el pecado, la desobediencia a Dios desnuda el alma. Cada vez que tú pecas, tu alma queda descubierto y te da vergüenza. Por eso es que el diablo viene a hurtar, matar, a destruir. Él es el que te va a ir a chismear allá arriba diciendo: mira, no bendiga a fulano de tal, porque mire lo que está haciendo, lo que acaba de hacer. Te desnudaron el alma. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Vean lo que dice Juan 20. En aquel día vosotros recibiréis el Espíritu, dice la Reina Valera. El Código Real dice el Da'ad, de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y manifestaré a él. Me manifestaré a él. Esto quiere decir que andar en el Espíritu no es en el hablar en lenguas, como usted le enseñaron. El que habla mi lengua es el que tiene más al Espíritu Santo. Y dice que es que en el día de las lenguas del Pentecostés, la gente no sabe ni papa qué sucedió en el Pentecostés, porque en el Pentecostés estaban hablando idiomas, y hoy hablan un idioma que nadie entiende. Todo el mundo es un rollo, parece. No hay que parece eso. No vamos a decir nombres para que no se ofendan. Las lenguas que hablaron ahí fueron idiomas, y fueron 70 naciones que habían venido, que eran israelitas, que estaban en otros lugares y vinieron a celebrar la fiesta, lo que se conoce como Pentecostés, que es la fiesta llamada Shavuot. Y la gente no se dio cuenta que el primer Pentecostés o el primer Shavuot fue
día que el Padre entregó la ley o la Torá a su pueblo. Y hubo un derramar de la presencia de Dios. Y se hablaron 70 idiomas ahí. ¿Y por qué 70 idiomas se traducen como 70 naciones? Porque son las 70 lenguas que habían antes de la Torre de Babel, o en la Torre de Babel. Ahora hay más naciones, pero las lenguas se creen a base de la Torre de Babel, que son las 70 naciones de la tierra. Esas mismas lenguas, esa misma Torá fue expuesta en 70 diferentes lenguas el día del Pentecostés, llamémosle así. El primer Pentecostés, que es el Shavuot, el día que el Padre entregó la instrucción o la Torá. Pero los evangélicos no saben eso porque no estudian. Y hoy andan hablando unas lenguas que no son del Espíritu, que son inventadas. Ahora sí existen unas lenguas espirituales, sí. Y es cuando Pablo dice, si no hay un intérprete, que se calle. Y no pueden haber mucha gente, mínimo 3. O no es así que todo el mundo hablando de aquí, el pobre intérprete anda viviendo, poniéndole cuidado a ver qué está diciendo. No, porque el Espíritu Santo no es loco. Y hoy hay más loquera que Espíritu Santo. Todo el mundo hablando en lenguas que no se sabe nada, la gente nada. Y Pablo dijo, el que habla en lenguas, si no hay alguien que las traduce, quédese callado, porque el hablar en lenguas es una conexión con el Padre y nada más. Nos metieron gato por liebre. Hay gente hablando saber qué lenguas. Es más, hay satanistas que hablan en lenguas. Y muchos satanistas visitan la iglesia y hablan en lenguas. Nadie entiende nada. Y lo que están haciendo es maldiciendo al pueblo de Dios. Por eso necesitamos gente llena del Espíritu Santo, que puedan descifrar ese tipo de cosas. Pero primero hay que romper estas cosas que nos metieron en la cabeza, que no son bíblicas. Y empezar de ahí a levantarnos en el Espíritu, con el don o la palabra de ciencia y de interpretación, para discernir los espíritus. Yo le garantizo, el que próximo venga a predicar aquí de afuera va a tener que agarrarse bien los pantalones, porque va a venir aquí a decir un poco de tonteras y la gente le va a poner el ojo así, porque ya a ustedes se les cayó la venta. Así es. Ya no es cualquiera que viene y le pega 4 gritos aquí y que no, espérate. ¿Quién me separará? Voy a cerrar aquí. ¿Quién me separará del amor del Señor, de Mashiach, de Yeshua? ¿Quién te va a separar? Cuando usted recibe esta información de aquí en adelante, ¿quién te va a separar? Si ya usted fue separado, fue consagrado, fuiste limpio. Y si tú crees que todavía no estás consagrado, ni limpio, ni separado, pues la puerta está aquí abierta para que tú vengas y aceptes a Yeshua HaMashiach. Cierre sus ojos, póngase de pie. Levante su mano al cielo. Si necesitas arreglar cuentas con Dios, si tú necesitas aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hazlo. Usted que me está viendo, si tú no tienes al Salvador del mundo dentro de su corazón, si usted se salió del pacto de Dios, vuelva al pacto. Padre, reconozco que he sido pecador. Reconozco que me he desviado de tus estatutos y me he salido del pacto. Hoy, por medio de esos méritos de Yeshua HaMashiach en la cruz, hoy corro a ti. Quiero que me limpies, me purifiques, me santifiques, me separes, como dice tu palabra. Acéptame como tu hijo y yo seré una persona que te seguiré. Amaré al Dios de Israel, Él será mi Dios. Yo le obedeceré en todo.
En el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, Jesús de Nazaret. Amén. Adora.